Asamblea la posibilidad del retorno de las bases extranjeras a nuestro país, y el día de ayer también se votó por mayoría esta resolución sobre el apoyo, la cooperación de otras naciones con respecto a poder combatir la delincuencia organizada con apoyo de otras naciones, apoyo extranjeras acá a nuestro territorio ecuatoriano. Coronel, bienvenido acá a WQ Radio, WQ Noticias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tan beneficioso es para nuestro país este apoyo internacional, Fuerzas Armadas de otros países que vengan a colaborar para combatir la delincuencia organizada en territorio ecuatoriano? Bienvenido, gracias. Muy buenos días, un saludo para los televidentes y radioescuchas de prestigioso medio de comunicación. Con relación a su pregunta, creo que es un aspecto positivo para el país, porque diferentes actores regionales y transnacionales se están involucrando en la problemática. El narcotráfico no es un problema de un solo país, es un problema regional y global que está afectando las economías de cada uno de los diferentes países donde topa y donde se instala. Por lo tanto, esta iniciativa del presidente Daniel Noboa es un paso importante hacia la integración y comprensión de un fenómeno delictivo que está afectando la convivencia pacífica de la ciudadanía regional y global. Este tipo de incidente permite que se pida y se solicite la colaboración para que todos sean copartícipes de este combate contra el crimen organizado. Y creo que ese es el paso que está haciendo el presidente de la República. Yo veo también, por otro lado, que este petitorio que ya fue el día de ayer aceptado por la Asamblea Nacional y le han dado carta blanca al presidente de la República para que pueda comenzar a hacer estos acercamientos de este lobby internacional buscando a ciertos países. Ya hay dos que estaban antes de que el presidente de la República pueda presentar esta iniciativa hacia la Asamblea Nacional. Estados Unidos había ya manifestado al presidente de la República que estaba en condiciones de apoyarlo en esta lucha. Y otro país era Argentina, que también le había manifestado al presidente de la República el deseo de participar directamente en el apoyo a este combate al crimen organizado. Pero en el caso de Argentina, el tema es de apoyo en lo que se llama el sistema de inteligencia multidominio interagencial, que son especialistas en esa cosa, y con relación a los Estados Unidos es mucho más amplio, es un sistema de operación en el cual está tecnología, equipamiento avanzado, capacitación de especialización, intercambio de información estratégica, entre algunos de los componentes que tendría este apoyo de los Estados Unidos. Paralelamente a esto, creo que también está una capacitación no solo en el ámbito militar y policial, sino también en el aspecto de la conducción de los operadores de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Repetir más o menos lo que se hizo en Colombia cuando estuvo el Plan Colombia y cuando estuvo el presidente Uribe y se pidió esa colaboración. Lo que se hizo es comenzar a capacitar a jueces y fiscales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Creo que serían pasos importantes dentro de este nuevo esquema en el cual el país está al momento siendo desbordado por el crimen organizado. Coronel, si bien es cierto, lo que se aprobó ayer por mayoría, 121 votos, mayoría, de todas las bancadas, ¿verdad? Es una resolución. ¿De qué forma Ecuador podría recibir apoyo? No es que van a regresar, porque mañana se debate el retorno de las bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano. Lo que se aprobó fue una resolución. ¿Qué es lo que se busca con esta resolución? El apoyo de otras naciones, por ejemplo, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de otras naciones que pueden apoyar acá las Fuerzas Armadas. ¿En qué aspecto se podría beneficiar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de pronto de dotarlos de información, capacitarlos, para de alguna forma obtener estrategias y combatir estas bandas delictivas que, si bien es cierto, el narcotráfico desprende otros delitos conexos, como muertes violentas, robos y otros delitos? Primero, lo más importante que se beneficiaría las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, sería con tecnología y equipamiento avanzado, que eso no dispone el país y que es importante para la lucha contra el crimen organizado. Segundo, capacitación especializada, entrenamiento
y preparación de equipos interagenciales que puedan actuar en territorio contra objetivos rentables, en este caso de cabecillas o miembros de las organizaciones delictivas. Y el tercero es el intercambio de información estratégica, que es sumamente importante para poder conducir las operaciones. Pero había manifestado adicional que era importante también considerar que este tipo de apoyo no solo está orientado al tema militar y policial, sino también a otro tema que es importante, el tema de la justicia, que por ese lado pues podría pues darse cierto tipo de ayuda, especialmente en en el tratamiento de este tipo de investigaciones y juzgamiento de los mismos. Usted como experto en seguridad, si bien es cierto, conocedor de mucho con respecto al tema de combatir la delincuencia armada o el narcotráfico, lo veo un poco complicado y complejo poder combatir, erradicar la violencia extrema, porque la ciudadanía pide eso, ¿no? Tener tranquilidad y paz. ¿Qué pasa en Ecuador y qué es lo que se tiene que hacer para combatir? Más allá de esta resolución que es positiva, dotar a las Fuerzas Armadas, dotar a la policía, ¿es suficiente o no es suficiente? ¿Qué más tiene que pasar para, de alguna forma, que vuelva la paz y la tranquilidad a nuestro país? La ciudadanía desesperada pide a gritos de que se reduzcan los niveles de inseguridad en el país, que se elimine la actividad del narcotráfico en el país y que se eliminen las diferentes bandas que están causando terror a nivel nacional. Sin embargo, es necesario recordarle a los ecuatorianos que el país tiene aproximadamente 4 décadas de penetración y esas 4 décadas de penetración no se pueden quitar, no se pueden eliminar en un día, en un año o en un periodo presidencial. No, señores. Eso tomará siquiera 4 o 5 décadas más para poder restablecer ciertos protocolos de seguridad que teníamos anteriormente, siempre y cuando durante estas 4 o 5 décadas se proceda a generar políticas públicas claramente establecidas a largo plazo, con una integración de todos los poderes del Estado y con un criterio nacional de solucionar el problema. Caso contrario, eso no se va a poder dar. Y les digo por qué no se puede terminar el conflicto con el crimen organizado. Porque potencias a nivel global, ¿cuáles? Como por ejemplo eh, la Yakuza japonesa y Japón, pues no han podido al momento realizar este tipo de control en su totalidad. Por otro lado está la hermandad rusa en Rusia, que tampoco ha podido controlar. Y así un sinnúmero de países, perdón, No, siga, siga, le estamos escuchando. este sinnúmero de organizaciones a nivel internacional que podrían, pues, no han podido hasta la presente fecha reducir la capacidad de estas organizaciones delictivas. Estados Unidos tampoco lo ha podido hacer, China tampoco lo ha podido hacer, Italia, es decir, potencias que tienen mayor capacidad tecnológica, mayor capacidad de personal, no han podido reducir esta presencia de estos grupos de narcotráfico y crimen organizado en sus países. En su momento Medellín pasó por esto de delincuencia armada, muchos delitos, pero ahora Medellín es prácticamente la capital del turismo de la región. ¿Qué hizo bien Medellín en Colombia para bajar los delitos, por ejemplo, y que nosotros podríamos replicar lo que se hizo en Medellín para que sea hoy por hoy un escenario solo de turismo y no se hable de delincuencia organizada? Medellín lo que aplicó fue dos estrategias. Una estrategia de contención en base a presencia militar y policial perdón, presencia policial en los sectores más anegados del crimen organizado, el combate frontal, y por otro lado fueron programas sociales que vincularon a a la población directamente con actividades al margen de estos procesos de reclutamiento que se estaban dando por parte de las organizaciones delictivas. Creo que hay proyectos que se pueden ir mejorando. Se mejoró también el sistema de manejo carcelario con un proceso de reinserción social. En definitiva, Medellín fue uno de las capitales a nivel, perdón, una de las ciudades a nivel mundial
que pudo reducir los niveles de inseguridad y ponerse en unos márgenes aceptables dentro del esquema de seguridad. Coronel, ahora, si bien es cierto, lo que se aprobó ayer en la Asamblea fue esta resolución y no el retorno de las bases militares, como experto en seguridad, ¿sería beneficioso el retorno de las bases militares también a territorio ecuatoriano? Mañana se debate en la Asamblea. Yo creo que las bases militares, eh, no es necesario contar con bases militares en el territorio nacional, siempre y cuando esta cooperación sea amplia con esos países. Pues lo que implica una base militar es una presencia en físico en un territorio, pero si es que hay cooperación internacional, creo yo que beneficiaría mucho más al, al país y no tendríamos ese problema que algunos partidos políticos y movimientos políticos manifiestan con relación a una afectación a la soberanía. Sí, porque en su momento el correísmo tenía como ejemplo, o ponía como ejemplo, las 7 bases militares en Colombia, que supuestamente no han ayudado en mucho, ¿verdad? Y que siguen en otras ciudades de Colombia la delincuencia organizada. En este caso, y en resumen, ¿usted está de acuerdo con la resolución que se aprobó ayer en la Asamblea y que se debe de tener apoyo de las Fuerzas Armadas acá en territorio ecuatoriano para fortalecer a nuestras instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada? Y usted menciona que para de alguna forma salir de donde estamos inmersos en la violencia extrema tendrían que pasar entre 2 a 3 décadas, que es bastante, coronel. No son 2 o 3 décadas, son 4 a 5 décadas. Wow, más todavía. Colombia, México siguen luchando todavía y no han podido combatir. Ya tiene México 6 décadas, Colombia creo que de igual manera 6 décadas más. En Venezuela creo que ya van cerca de 3 décadas o 4 décadas en este proceso y no han podido reducir. Brasil de igual manera. Estados Unidos tampoco ha podido controlar el tema eficientemente. En definitiva, este es un problema grave, es un tipo de metástasis delictiva que sigue afectando a las sociedades y se sigue impregnando en la misma sociedad como tal. Por lo tanto, no es tan sencillo el problema, no pueden cambiarse de un día para el otro día. O lo que hacemos los ecuatorianos, exigir a un presidente que en un año cambie todo lo que ha venido siendo penetrado por el crimen organizado durante varias décadas. Es imposible. Eso es imposible, no hay cómo hacerlo. Y es tan imposible que incluso hasta el crimen organizado se ha tomado poderes, como en funciones públicas, municipios, la propia justicia ha llegado, ya hemos conocido por el caso Purga, Metástasis, donde incluso la delincuencia organizada ha estado inmersa en funcionarios públicos que supuestamente deberían de juzgar, deberían de manejar ciertos casos como debe ser, pero la corrupción también ha llevado a eso. O sea, debería existir una depuración completa en todas las instituciones públicas también para poder de alguna forma tener esa tranquilidad y paz, porque todo esto como que conlleva a lo mismo. Al hablar de penetraciones del crimen organizado, estoy hablando de los 5 niveles de penetración que tiene el crimen organizado cuando va a instalarse en un país. El primero y lo más importante, sin descartar los otros, es la penetración en el estamento gubernamental a través de campañas políticas. Ahí se compra la conciencia de ciertos malos funcionarios para que sirvan a los intereses del crimen organizado. Es lo que estamos viendo en nuestro país. El segundo elemento es la penetración de los estamentos de control. Instituciones como la fuerza policial, el ejército, aduanas, etcétera, son cooptados directamente por el crimen organizado para poder, pues, hacer más rentable las actividades ilegales. El tercer elemento es la cooptación o penetración de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales trabajan directa o indirectamente para el crimen organizado y levantan todos los días en este país la bandera de la impunidad. El cuarto elemento es la penetración del estamento del social, en donde pues se crean santuarios, se crean lo que tenemos al momento, por ejemplo, en Durán, un microestado delictivo. Y por último, es la afectación y penetración del sistema financiero nacional, donde se lava el dinero producto del crimen organizado, del narcotráfico. Esos son los niveles de penetración
y esos son los que tendremos que corregir y controlar, pero eso no se hace en un día, eso se hace en varias décadas, con políticas públicas a largo plazo. Gracias, coronel Mario Pazmiño, gracias por estar con Pero nosotros. ustedes, Sabemos que tiene otras entrevistas y agradecemos su presencia y el habernos dado la oportunidad de conocer más sobre estos temas es valedero. Gracias, que tenga buenos días. muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, que pasen bien. Gracias, era el coronel que estuvo con nosotros hablando sobre esta resolución.